toda mi vida había creído que el amor y la aceptación eran cosas que se ganaban, que debía esforzarme por ser suficiente para merecer un lugar en los corazones de los demás, que si hacía las cosas bien, si era amable, si no causaba problemas, entonces me querrían. Y bajo esa idea tan arraigada, comencé a convertirme en un personaje, uno que sonreía siempre, incluso cuando por dentro sentía tristeza, uno que decía sí para evitar conflictos, aunque su alma gritara un no, uno que buscaba constantemente la mirada aprobatoria de alguien más para sentirse en paz. Y un día, sin darme cuenta, mi identidad se había diluido entre las expectativas ajenas. Me miraba al espejo y ya no sabía quién era realmente. Lo que veía no era mi reflejo, sino una colección de gestos aprendidos, de palabras medidas, de actitudes diseñadas para agradar. Me di cuenta de que había pasado años construyendo una versión de mí que pudiera ser aceptada, pero no necesariamente amada, porque la aceptación externa muchas veces se obtiene a costa del rechazo interno. Empecé a recordar de dónde venía ese impulso de buscar aprobación, tal vez de la infancia, cuando un muy bien o una sonrisa de mis padres eran la señal de que estaba haciendo algo correcto. Aprendí que el afecto estaba condicionado, que si complacía, me premiaban, y si fallaba, me retiraban la atención. Así fue como mi cerebro asoció la validación externa con el amor, pero crecer significaba seguir repitiendo ese patrón con amigos, con parejas, con jefes, con desconocidos. Y la verdad es que la necesidad de aprobación es una forma sutil de miedo, miedo al rechazo, miedo a la soledad, miedo a no ser suficiente. Nos convierte en cazadores de migajas emocionales. Buscamos en las miradas, en los likes, en las palabras ajenas, una señal que nos confirme que somos válidos. Pero esa búsqueda es una trampa sin fin, porque cuando el valor depende de lo que otros opinen, la libertad desaparece. Dejar de buscar aprobación no es fácil, no es una decisión de un día, es un proceso de desaprendizaje. Implica mirar hacia adentro y reconocer cuántas veces has dicho sí, queriendo decir no, cuántas veces has callado para no incomodar, cuántas veces has cambiado algo de ti para que alguien no te deje. Es reconocer que has estado viviendo desde el miedo a perder el amor y no desde el amor en sí. Recuerdo el momento en que comencé a despertar. Fue cuando comprendí que cada vez que buscaba aprobación externa, estaba entregando mi poder personal. Estaba dejando que los demás decidieran si yo era digna de amor, si mi voz valía la pena, si mis decisiones eran correctas. Y en ese instante entendí que nadie podía darme una validación tan profunda como la que nace de aceptarme completamente, con luces y sombras, con errores y aciertos. Fue un despertar silencioso. No hubo grandes revelaciones, solo la sensación profunda de haberme cansado, cansada de intentar complacer, cansada de vivir en función de otros, cansada de moldearme para encajar. Y en ese cansancio comencé a rendirme, pero no como quien se da por vencida, sino como quien se libera del peso de las máscaras. Empecé a notar que cuanto más intentaba gustar, menos auténtica me sentía, que cuanto más buscaba ser entendida, más me perdía de escucharme. Y entonces decidí probar algo nuevo, actuar desde mi verdad sin calcular el resultado, decir lo que siento sin adornos, aunque no todos lo comprendan, hacer lo que amo sin esperar aplausos, porque la autenticidad, aunque a veces asusta, trae consigo una paz que ninguna aprobación externa puede igualar. Dejar de buscar aprobación no significa volverse indiferente o egoísta. Significa reconocer que tu valor no depende de nadie, que no necesitas la mirada de los demás para existir plenamente. Significa permitirte ser humana, contradictoria, imperfecta. Significa amar tu propio reflejo, incluso cuando nadie más lo haga. Con el tiempo entendí que la raíz de la necesidad de aprobación está en la desconexión con uno mismo. Cuando no sabes quién eres, necesitas que otros te lo digan. Cuando no confías en ti, buscas que otros lo hagan por ti. Pero cuando te reconectas con tu esencia, la opinión ajena pierde poder. Dejas de ser una hoja llevada por el viento y te conviertes en un árbol firme,
con raíces profundas. Me di cuenta de que la aprobación externa es como una droga emocional. Da placer momentáneo, pero te deja vacío después. Te acostumbras a depender de ella. Si te felicitan, te sientes bien. Si te critican, te derrumbas. Es una montaña rusa emocional que nunca se detiene. Y lo más triste es que mientras más la buscas, más te alejas de tu centro. El verdadero cambio comienza cuando te atreves a preguntarte: ¿qué pasaría si dejara de intentar agradar? ¿Quién sería si no tuviera que demostrar nada? Esas preguntas, aunque simples, pueden ser el inicio de una liberación profunda, porque detrás de la necesidad de aprobación se esconde el anhelo más genuino del ser humano: ser amado tal como es. Y la paradoja es que solo cuando dejas de buscar aprobación, comienzas a atraer relaciones más sinceras, personas que te aman por tu autenticidad, no por tu máscara, porque la energía de quien se acepta a sí misma tiene una fuerza magnética. Ya no necesita convencer a nadie, solo vibra en su verdad. Empecé a practicar el arte de decir no sin culpa, de elegir lo que me hacía bien, aunque otros no lo entendieran, de escuchar mi intuición, aunque mi mente temiera equivocarse. Y descubrí algo hermoso. Cuando te atreves a vivir desde tu autenticidad, la vida te sostiene. Todo se ordena, aunque al principio parezca caos. Las personas que estaban por conveniencia se alejan, y las que resuenan con tu verdad permanecen. También comprendí que la aprobación externa es frágil porque cambia según la mirada. Lo que hoy alguien aplaude, mañana lo puede criticar. Y si vives persiguiendo esas miradas cambiantes, nunca sabrás quién eres realmente. Pero cuando tu guía es interna, cuando actúas desde tu alma, entonces incluso las críticas pierden peso. Dejar de buscar aprobación no es volverte inmune al dolor o a la opinión ajena, sino aprender a no depender de ella. Es escucharte antes de escuchar a los demás. Es ser capaz de sostenerte en tus decisiones sin miedo a perder afecto. Es reconocer que la única persona que debe aprobar tu camino eres tú. Recuerdo que un día me miré al espejo y, por primera vez, no busqué corregirme. No quise parecer mejor ni diferente. Simplemente me observé y dije: estoy bien así. Fue un momento simple, pero profundamente liberador, porque entendí que mi valor no necesita demostrarse, solo vivirse. Cuando dejas de buscar aprobación, comienzas a vivir con más ligereza. Dejas de compararte, dejas de competir, dejas de desgastarte en expectativas. Aprendes a disfrutar el proceso sin necesitar aplausos. Aprendes a fallar sin castigarte. Aprendes a amar sin miedo a no ser suficiente. Y entonces algo dentro de ti cambia. La ansiedad por agradar se transforma en serenidad. El miedo al juicio se convierte en autoconfianza. La dependencia emocional se disuelve en libertad, porque cuando ya no necesitas que te aprueben, descubres la verdadera paz, la que proviene de saber que tu valor nunca estuvo en duda. Hay una frase que me acompaña: tu alma no vino a este mundo para ser aprobada, vino para ser expresada. Esa verdad lo cambia todo, porque te libera del peso de encajar y te recuerda que tu autenticidad es tu mayor contribución. Nadie más puede ser tú. Nadie más puede traer al mundo la energía que tú encarnas. Sí, habrá quienes no comprendan tu transformación, quienes prefieran a la versión complaciente que solías ser. Pero ese es el precio de la libertad: soltar el papel de agradar para ocupar el lugar de tu verdad. Y aunque duela, es un dolor que sana. Con el tiempo, aprendes que la aprobación más poderosa es la tuya, que no necesitas permiso para ser feliz, para equivocarte, para empezar de nuevo, que tu camino no tiene que ser entendido, solo sentido, y que cuando caminas desde tu autenticidad, el universo conspira a tu favor, porque estás alineado con tu propósito más profundo: ser tú misma. Dejar de buscar aprobación externa es un acto de amor propio. Es regresar a ti después de haberte perdido en los ojos de los demás. Es recordar que tu esencia no necesita filtros ni disfraces. Es entender que no tienes que gustar para existir. Hoy ya no busco ser aprobada, busco ser verdadera. Ya no necesito que me aplaudan,
porque aprendí a aplaudirme. Ya no temo al rechazo, porque comprendí que quien me rechaza no está viendo mi verdad, sino su propia proyección. Ya no vivo para gustar, vivo para estar en paz. Y en esa paz encontré mi hogar. Un hogar interno donde no necesito demostrar nada, donde puedo ser vulnerable, imperfecta, humana. Un lugar donde mi voz vale, aunque tiemble, donde mi presencia es suficiente, aunque nadie la celebre, donde mi autenticidad es mi forma más pura de amor, porque dejar de buscar aprobación externa no es un final, es un comienzo. Es el inicio de una vida más consciente, más libre, más genuina. Es regresar al punto donde todo comenzó a ti misma. Y desde ahí, desde ese centro silencioso que habita en tu pecho, el mundo empieza a verse diferente. Ya no buscas encajar, simplemente fluyes. Ya no temes ser juzgada, simplemente eres. Porque al final, cuando dejas de buscar aprobación, descubres que siempre fuiste suficiente. Sígueme para más consejos sobre mente, cuerpo y alma. Y no olvides dejar tu comentario. Si te gustó este contenido, suscríbete. Me ayuda mucho a seguir haciendo contenido valioso para ti. Hasta la próxima.